das este hermoso y honroso privilegio de compartir tu palabra, Señor. Por favor, yo te suplico, Señor, que de tu presencia derrames un espíritu de revelación sobre cada uno de nosotros, de los oyentes, Señor, de los que estamos acá, de los que están a través de las redes, Señor, y que por favor cada uno ahí en su lugar reciba la parte que le toca, Señor, por favor. En el nombre precioso y poderoso de Jesús, te lo pedimos y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya, amén, amén y amén. Denle una fuerte ofrenda de palmas al Señor, porque Él se la merece, amén, aleluya. Fíjese que pues he estado viniendo con las series de temas, ¿verdad? Todavía tengo inconclusos algunos. Yo iba a dar la continuación de los temas que habíamos dejado pendientes, pero el Señor me habló en la madrugada hoy, ¿verdad? Y me hablaba y me decía este nombre, Jehová Makadeshem, ¿verdad? Yo sé lo que significa, quizás ustedes también alguna vez lo han escuchado. ¿Alguno ha escuchado este nombre? O que mejor dicho, ¿quién no lo sabe? Que levante la mano. Ok, qué bueno, así me gusta a mí porque me gusta enseñarles así. Entonces, en la madrugada yo estaba, pues estábamos en la oración de las 5 de la mañana, ¿verdad? Y el Señor me hablaba a mi corazón, me hablaba a mi corazón, me hablaba a mi corazón. Y todo el día pasé así, entonces dije, ¿pero que el Señor quiere que hable de esto, verdad? Entonces, el título, aunque parece un poco así difícil, Makadeshem, Makadesh, lo dicen también, ¿verdad? Pero fíjese que esta palabra, bueno, antes de que le explique qué significa esta palabra, déjeme decirle que Dios es infinito, ¿verdad? Dios tiene atributos que nosotros no conocemos, pero que tal vez nunca los hemos experimentado. Y aquí, fíjese que aquí y como Dios es infinito, infinitas también son sus atributos. No los pudiéramos mencionar todos, porque entonces ya limitamos a Dios. Ahora, pero algunos de los atributos de Dios, aquí, ¿verdad? Unidad, es decir, Dios es uno. Oye, oh Israel, el Señor tu Dios, uno es. ¿Verdad? Uno, Dios es uno. No es muchos dioses, ¿no? Usted sabe que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Dios esencia es uno, ¿verdad? Dios esencia es lo que se llama el Aion, ¿verdad? El Aion, el Dios altísimo. Entonces es uno. Dios es infinitud. Pastor, perdóneme, pero se confundió en la palabra. No, búscala en su diccionario, infinitud. Es una característica de Dios. Bueno, Dios es infinito, pues, ¿verdad? Entonces ya vimos aquí dos características. Dios es uno, Dios es infinito, Dios es eternidad. No es que Dios habite en la eternidad, aunque en algunas porciones de la Biblia así lo dice. Pero el sentido del texto hebreo, es que Dios es eternidad. Porque Él existe desde antes de la nada. Dios es, ¿verdad? Ok. Dios es inmutable, no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Dios es omnipresente, ¿verdad? Dios es omnipresente, es decir, está en todos lados al mismo tiempo. El secreto o la bendición que nosotros como hijos de Dios tenemos es que entendemos que Dios no se manifiesta en todos lados. Hoy se manifestó aquí con una presencia muy preciosa. Pero aunque Dios está en todos lados, no en todos lugares se manifiesta. Por eso debemos de sentirnos pero felices de que podamos sentir al Señor y de repente estamos cantando y adorando y derramando nuestras lágrimas porque sentimos la presencia de Dios. Ok, Dios es soberano. Dios es soberano. Fíjese que la soberanía de Dios nos habla a nosotros. Él es rey, ¿verdad? Él es el rey de reyes y el señor de señores. Entonces Dios como soberano puede hacer lo que Él quiere. Y nadie le va a decir, ¿por qué lo estás haciendo? Cada uno de estos es un tema diferente, ¿verdad? Hablando de la soberanía de Dios es como Él tiene dominio de todas las cosas
Y es soberano en todo el cosmos, de la creación, en todo lo que vemos y lo que no vemos, lo invisible, todo lo creado por Dios. Él es soberano, amén. Pero aunque Él gobierna sobre todos nosotros, amén. ¿Cuántos saben que Dios gobierna sobre todos nosotros? Amén. Nos da libre albedrío para que escojamos el obedecer al Señor por amor. Porque sería fácil que el Señor nos quitara ese chip, ¿verdad? O no sé, ese libre albedrío que a veces nos dificulta el acercarnos a Dios como Él quiere, como Él desea, que nosotros llegamos a un estado de perfección delante de Dios. Es nuestro libre albedrío. No, si yo quiero busco a Dios. No, yo así estoy bien. No, si yo quiero voy a la iglesia. No, si yo quiero leo la Biblia. No, si yo... Ese libre albedrío es el que nos afecta para que lleguemos a la estatura que el Señor quiere, para que nos vayamos y seamos arrebatados. Ok, voy rápido porque, Dios mío, soberanía. Dios es omnisciente. La omnisciencia de Dios es que Él lo sabe todo. Dice que antes de que nosotros digamos las cosas, o antes de que la palabra esté en nuestra boca, Él ya sabe lo que vamos a decir. Él sabe el final, dice, desde el principio. Bueno, ahí hay varios versos que ya le lancé, ¿verdad? También está la omnipotencia de Dios. Es decir, Dios es todopoderoso. ¿Habrá algo imposible para Dios? Dice, para Dios no hay nada imposible. Lo difícil para el hombre es posible para Dios, dice. Entonces Dios es omnipotente. También Dios, vemos que Él es justo. Él es la justicia. No es que Él esté en la justicia, Él es la justicia. Y a veces tendemos a pensar que la justicia es solo para castigar, ¿verdad? La justicia es para reivindicar también, pues, ¿verdad? El cabal, mire, aquí me pudiera quedar detenido yo y hablar de la reivindicación, pero no me voy a detener ahí. Amor, Dios no dice que tiene amor. Bueno, Dios nos ama, de tal manera amó Dios al mundo, dice. ¿Verdad? Pero dice la Biblia, Dios es amor. O sea que en Él no hay amor, Él es el amor puro, el amor, hermano, el amor que necesitamos. También Dios es verdad, dice, sea todo hombre mentiroso y solo Dios veraz. Dios es veraz y Dios es santo. Mire, aquí lo mismo es, como le decía, que no es de que Él solo habite en la santidad, sino que porque Él está ahí es que el lugar se convierte en santo. Donde el Señor está, ese lugar se convierte en santo. Por eso es de que a nosotros, la iglesia de Jesucristo, nos llaman a los redimidos, ¿verdad? A los hijos de Dios nos llaman santos. Y uno dice, Padre, pero creo que como el enmascarado de plata, tal vez solo me quito la máscara, ¿verdad? Porque honestamente, cada uno de nosotros sabe si es santo o no. Aunque no me diga amén, ¿verdad? No, pastor, viera que yo 2 plumas me faltan en mis alas para irme volando. No, porque ya pecó de mentiroso, ¿verdad? No. Entonces, le decía que cada uno de estos es un tema y pues a cada uno de estos el Señor me permitió con la ayuda del Espíritu Santo buscarle los versos y solo aquí me pica de darle, pero es demasiado. Ese quizá lo vamos a ver otro día. Me quiero detener en la santidad de Dios. Espérate, quiero ver si lo puse aquí. Vamos a ver. Sí, ahí está. Quiero detenerme entonces en la santidad. Mira todo lo que le acabo de decir para decirle que le quiero hablar de la santidad. Entonces fíjese que a Dios no lo podemos entender. No podemos entender a Dios con nuestra mente, con nuestra naturaleza. No podemos entenderlo. Porque Dios es infinito, Dios es. Pero Dios sí se revela a su pueblo. Dios se revela a sus escogidos. ¿Pero por qué? Número 1, por su misericordia y por su amor, que ahí me faltó hasta ese, Dios es misericordioso, ¿verdad? Pero bueno, creo que ahí encierra en la mayoría todas las cosas, ¿verdad?
Entonces Dios se revela a su pueblo por su amor y su misericordia, pero también Dios se revela a su pueblo según la necesidad de su pueblo. Y entonces fíjese que entonces el estudio o el tema de esta noche es Jehová Makadeshem. Entonces en la Biblia nosotros encontramos diferentes clases de nombres, títulos o atributos de Dios. Nombres, títulos o atributos de Dios. Usted sabe que uno de los nombres de Dios o el nombre con el que Dios se le reveló a Moisés, ¿usted se recuerda cuál fue? El gran yo soy, ¿verdad? Yo soy, le dijo. Y cuando me pregunte el pueblo, ¿quién eres? No lo conocía, hermano. No conocía a Dios, Moisés. Entonces, cuando me pregunten quién me envía, ¿qué tengo que decir? Tú di, yo soy el que soy. Y les dirás, el yo soy te envía. Uno de los nombres de Dios es yo soy. Pero entonces yo le decía que hay nombres, hay títulos y hay atributos de Dios. Cada uno de estos nombres, títulos o atributos de Dios, lo que quiere hacer en el pueblo de Dios, de parte de Dios, es uno, mostrar su amor y misericordia o suplir una necesidad en aquel que está siendo visitado por un nombre, por un título, por un atributo de Dios. Déjeme que le ponga un ejemplo para que me entienda, Bueno, antes de eso, dentro de esos nombres, títulos o atributos de Dios, hay nombres simples y nombres compuestos. Los nombres simples no es porque no tengan importancia, no. Cualquier nombre de Dios tiene importancia. Sino que un nombre simple es que tiene una sola palabra. Y un nombre compuesto puede tener varias palabras. Entonces, aquí tenemos nosotros Jehová Makadeshem. O Jehová Makadeshem, así como más abreviado. Y hay otros que dice Jehová Makadesh también. Pero es lo mismo. Pero entonces aquí es un nombre compuesto. ¿Cómo? El nombre Jehová, ¿verdad? Y Makadeshem vendría a ser un título o un atributo de Dios. Ahorita voy a desenvolverlo para que usted me entienda, pero quiero para que cuando usted lea y abra su Biblia y usted encuentre, aquí hay un nombre compuesto, aquí hay un nombre simple. Entonces, para ponerle un ejemplo, estaba Abraham con Isaac y suben al monte. Usted ya sabe que iba a matar a Isaac. Y entonces Isaac le pregunta, traemos el pedernal, traemos la leña, traemos el fuego, pero ¿y la ofrenda? ¿Dónde está? Creo que el entendido a señas, ¿verdad? El entendido a señas. Pero entonces Abraham dijo, Jehová proveerá. ¿Qué es lo que nosotros entendemos o hemos escuchado? Le aseguro que lo ha oído. Jehová Jireh, mi proveedor. Entonces Jehová es el nombre y Jireh es el título, ¿verdad? O el atributo de Dios. Es decir, Jehová me va a proveer lo que yo tengo necesidad. Y entonces ahí vemos ese nombre en acción. Abraham tenía la necesidad, ¿verdad? Aunque en su mente y en su corazón él ya había matado a Isaac, solo le faltaba hacerlo. Ejecutarlo, ¿verdad? Pero en su mente y en su corazón ya lo había hecho. 3 días de camino es demasiada casualidad, ¿verdad? El Señor Jesús estuvo 3 días en las entrañas de la tierra. 3 días de camino, o sea, ahí está la figura exacta. Eso es a lo que yo le he llamado los sufrimientos del Padre. Lo que el Padre sufrió al ver morir a su Hijo y estar 3 días, hermano, en las partes internas de la tierra. Si Él peleó contra la muerte y contra todas las potestades y las derrotó a todas, hermano. Pero entonces, fíjese, entonces ya me introduje. Entonces hay nombres compuestos, nombres simples, y entonces yo quiero hablarle de este nombre, Jehová Makadeshem. Ezequiel capítulo 37 y verso 28. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Entonces, obviamente, aquí está el nombre de Dios, mire,
nombre de Dios, y aquí está un atributo o título de Dios. Entonces esto hace un nombre compuesto. Y obviamente se lo está refiriendo a Israel por la necesidad que tenía Israel. Pero aquí en Israel estamos todos nosotros. Esto es como una figura de que nosotros necesitamos esto. Ok, entonces santifico viene del hebreo kadash. Y kadash significa ser limpio. Significa consagrar, dedicar, purificar, santificar. Entonces, Jehová Makadeshem es el Dios que te santifica. Oh, hermano, mire, entonces aquí este es un regalo precioso de Dios. La santificación. Ahora, no es lo mismo que la santidad. La santidad es una y la santificación es otra. Pero ahorita se lo voy a explicar. Entonces, este nombre parte de aquí y de otros versos que traigo ahí también. Entonces, en el hebreo, esta palabra, cada vez que se menciona Kadosh, Kadoshim, todo tiene que ver con santificación, con santidad, la santidad que Dios está haciendo. Ahora, hermano, Dios es santo. Amén. ¿Está conmigo? Dios es santo. Fíjese que las escrituras dicen que nadie ha visto a Dios jamás y viva para contarlo. ¿Verdad? ¿Está de acuerdo conmigo? Y lo hemos hablado muchas veces, yo también lo creo, aunque sí tendríamos que ver el nombre al que se hace referencia, ¿verdad? Y se está haciendo referencia a Elyon, Dios esencia, Elyon. Dios esencia, nadie lo ha visto, ni le verá jamás. Y si alguien le ve, muere, no podemos resistirlo. Si incluso Moisés, cuando le dijo, quiero ver tu rostro, ¿a quién le estaba hablando? ¿Cómo se identificó? El yo soy, Jehová, ¿verdad? Entonces, el que le habló a Moisés era el Padre. Y si el Padre le dijo a Moisés, métete en la cueva, voy a poner mi mano y cuando pase mi gloria, yo voy a quitar mi mano y me vas a ver pasar, me vas a ver las espaldas. Mire, eso solo es algo que Dios lo puede hacer, porque ¿cómo puedo yo tapar algo y pasar y después? No, es solo Dios. Por eso es que le digo que a Dios no lo podemos entender. A Dios lo que tenemos que hacer es creerle lo que Él nos está diciendo. Porque si queremos entender con nuestra mente infinita algo infinito, no vamos a poder. Entonces hermano, le decía yo de que la santidad de Dios es algo hermoso. La santidad de Dios es algo a lo cual nosotros en el futuro vamos a tener acceso. Ahorita lo que nosotros tenemos acceso es a ser santificados por Dios. Y entonces ahí cada uno de ustedes sabrá cómo se está moviendo, qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Pero entonces quiero que sigamos acá porque el tiempo, Dios mío. Mire, entonces, número uno, lo primero que nosotros tenemos que hacer es todo el que se acerca a Dios debe reconocer la santidad de Dios. Hasta ahorita no le he hablado de la santidad versus la santificación. Entonces, Levítico 10:3 dice, yo le invito para que usted lea todo el capítulo. Se va a sorprender. ¿Qué pasa cuando uno no se santifica delante de Dios? Ok, bueno, Levítico 10:3 dice, entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí. Y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Bueno, alguien dirá, qué respeto el que le tenía Aarón a Dios, ¿verdad? Pero cuando usted lee los versos, ¿verdad?, anteriores, usted se da cuenta que este es un capítulo triste, ¿verdad? Porque los hijos de Aarón, que dice que ellos presentaron un fuego extraño en el altar de Dios y Dios los mató. Presentaron una ofrenda con un fuego extraño y Dios los mató. Claro, ahí no solamente está hablando de que ellos habían encendido algo con un fuego que no tenían que prenderlo, sino que la actitud con la que ellos iban. Entonces, ¿qué dice la Biblia de Nadab y Abiú? Que ellos despreciaban las ofrendas.
despreciaban las ofrendas. Y si despreciaban las ofrendas, despreciaban al que estaba llevando las ofrendas. Y si despreciaban las ofrendas y despreciaban al que estaba llevando las ofrendas, en realidad estaban despreciando a quien se le estaban presentando las ofrendas. Es decir, no estaban tratando a Dios con santidad. No ellos, porque el ser humano en sí mismo no puede ser santo. No podemos ser santos por nuestros propios medios. Por eso necesitamos el auxilio del Espíritu Santo, del Señor Jesucristo, para que nos santifique y que podamos empezar a dar esos pasos. Pero entonces, Él dice, el que se va a acercar a mí, tiene que tratarme con santidad. Y entonces, como eran hijos de Aarón, hermano, y los mató, salió fuego del cielo. Ese fuego que debía haber consumido la ofrenda, dice que salió fuego y los mató a ellos. Los hijos de ellos se llamaban, ¿alguien sabe cómo se llamaban? Se los voy a decir yo, Nadab y Abiú, ¿verdad? Nadab nadaba mucho. No, pastor, no. Hermano, mire, por eso es de que debemos de saber cómo presentamos nuestras ofrendas. Nosotros mismos somos una ofrenda en el altar de Dios. ¿Cómo nos presentamos nosotros delante de Dios? Fíjese que entonces tenemos que acercarnos al Señor, primero reconociendo que Él es santo y nosotros no. Es decir, se recuerda que cuando el Señor le hablaba al pueblo de Israel desde la montaña, todos tenían miedo, ¿verdad? Mejor, Moisés, mejor habla tú con Dios porque nos da miedo. Qué respeto, hermano. Dice que al pie de la montaña el que se subía y tocaba moría, hasta los animales morían. Entonces Dios les tuvo que decir, no, diles que no se acerquen al monte, porque no faltan aquellos, ¿verdad?, que están viendo rayos y centellas y el Señor, y así va con su celular, así grabando, ¿verdad?, en lugar de hacer lo que toca que hacer. Esos son de la familia Miranda, ¿verdad?, que solo lo están viendo nada más y no se meten con Dios. Entonces fíjense, debemos de tratar a Dios reconociendo lo santo que Él es. Entonces, ahora en este tiempo sería cómo me presento yo a la casa de Dios. ¿Cómo vengo yo a...? Porque este es el privilegio que se ven, los de la alabanza son los que se ven. Pero también allá detrás de las cámaras también hay privilegios. Ahí están los hermanos en el control room. Aleluya, ¿verdad? Están los hermanos en la bienvenida, los diáconos, los maestros. Con los niños, hermano, hay un movimiento, cada uno, cómo nos presentamos a la casa de Dios. Ahora, fíjese que Nadab significa liberal. Yo lo voy a hacer como yo quiera, a mí nadie me manda, yo si quiero lo traigo y aquí está. Porque ellos eran sacerdotes, pues. Ellos tenían que estar en ese oficio, hermano, que no era para todo el pueblo. Ellos habían sido escogidos dentro de los escogidos, porque Israel es el pueblo escogido y la tribu de Leví, hermano, escogidos, y dentro de todos los levitas eran sacerdotes. Entonces, escogidos dentro de los escogidos, pero ellos no lo estaban haciendo ni siquiera con respeto hacia Dios, porque así dice aquí, mire. Si usted busca en otros versos, otras versiones, más bien dicho, usted se va a dar cuenta que dice, me tratarán con respeto cuando se acerquen delante de mi presencia. ¿Cómo nos acercamos a veces delante de Dios? Quizás enojados, ¿verdad? Y, es que vengo peleando y vengo enojado. ¿Cómo está? Señor, por favor. Y hermano, y empezamos a orar todos enojados. O quizás con tremendos pecados no confesados. Y como aquí no tenemos visión de rayos X para detectar, este hermano, esta hermana anda, qué bárbaro. No, mejor mirémonos nosotros primero en el espejo del Espíritu. Y gracias a Dios no tenemos visión de rayos X, ni que fuéramos máquinas, ¿verdad? Pero sí tenemos el Espíritu Santo que nos puede revelar y que te puede revelar a ti también. No, ay pastor, lo de los demás, no, hombre, tu propia vida. Porque a veces pensamos que somos la super oveja. ¿Y qué si somos el super lobo, verdad? El coyote volador, ¿verdad? Entonces, Nadab significa liberal.
alguien que vive en libertinaje, alguien que no hace las cosas como a Dios le agrada. Y Abiud significa, Ab viene de Abba, ¿verdad? Padre. Y Yud significa Él es. Entonces significa Él es mi Padre, Abiud. Pero, ¿qué era lo que ellos estaban haciendo? Ellos estaban tratando con desprecio la santidad de Dios. Entonces, ¿a qué estaba él reconociendo? Abiud, porque su comportamiento lo decía todo. Uno era liberal y el otro no tenía respeto por Dios. Entonces, todo aquel que se acerca a Dios debe primero reconocer la santidad de Dios. Ok, Padre, creo que me tardé mucho aquí. Y número 2, Dios anhela que sus hijos, es decir, todo su pueblo que se acerca a Él, se santifique. Nadab y Abiú no trataron con respeto a Dios, ni ellos se santificaron. Entonces dice Levítico 19:2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santos, porque yo el Señor vuestro Dios soy santo. Entonces, amados hermanos, en Levítico 10 vemos nosotros cómo el Señor les da una lección cuando se acerca uno al Señor sin reconocerlo a Él, sin santidad. Y aquí en Levítico 19 el Señor está diciendo, bueno, si se van a acercar a mí, sean santos. Ahora, la pregunta es, nosotros los seres humanos, ¿podemos llegar a ser santos? Porque ahorita lo tenemos de nombre, pero en nuestros pensamientos nos falla, perdemos. Nuestros sentimientos nos hacen perder, hermano. Ya no somos santos de Dios, sino el santo endemoniado, ¿verdad? Ya ni el enmascarado de plata, el santo endemoniado. Entonces, hermano, yo siempre he enseñado, así como el Señor me lo enseñó a mí, que la santidad es una meta que vamos a cruzar un día. Es una meta que vamos a cruzar porque estamos en el camino que es Cristo Jesús. Y si no nos salimos de ese camino, un día vamos a cruzar la meta de la santidad. En ese camino yo decido consagrarme. ¿Qué es consagrarme? Es apartarme de aquello que no le agrada a Dios. Amén. Y debo de ir en el vehículo de la voluntad de Dios. Yo se lo explicaba, pero se lo vuelvo a decir. Entonces la santidad es una meta que vamos a llegar a cruzar si yo no me salgo del camino que es Cristo, si yo estoy haciendo, si estoy consagrado y si estoy haciendo la voluntad de Dios, tarde o temprano, hermano, voy a cruzar la meta de la santidad. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Aunque nadie me diga amén, pues, ¿verdad? Nuestra naturaleza es inflamable, ¿verdad? Usted ha visto, yo no sé si usted alguna vez ha intentado en su vida un tambo de esos de gasolina, con gasolina y un fosforazo. ¿Nunca lo he intentado? Nunca lo intente hoy. Hermanos, yo solo porque Dios nos ha ayudado, gracias Señor. Uno de niño, ¿verdad? Lo primero que me un tambo de gasolina. Y olía a gasolina, pero ya no tenía gasolina. Entonces uno dice, no tiene nada. Pero si olía a gasolina, quizás había quedado, no sé, no había nada que se cayera, pues, ¿verdad? Quiero un fósforo. Pero después todo así. Y como que en cámara lenta iba cayendo el fósforo. Hermano, con tan buena o mala suerte que entra, ni había entrado, explotó. Y no tenía gasolina. Imagínense, solo había como vapor nada más de lo que le había quedado. Así somos nosotros. Tal vez nuestra naturaleza ya cambiamos, según 2 Corintios 5:17, cambiamos de ser creación, criaturas de Dios, a Juan 1:12, a ser hijos de Dios, cambió nuestra naturaleza.
pero todavía somos inflamables. Tal vez ya no tenemos gasolina, solo nos quedó un poco de vaporcito ahí. Por eso es que las escrituras dicen de que el viejo hombre, es decir, nosotros sin Cristo en el pasado, quedó mortalmente herido en la cruz, dice. Pero no está completamente crucificado, no está completamente muerto. Porque si estuviera completamente crucificado, ya no se puede mover. Pero la escritura se dice, la naturaleza vieja de nosotros quedó herida, está viva y mortalmente herida en la cruz. O sea, de que todavía necesitamos morir al 100%. Nuestra naturaleza tiene que ser cubierta, hermano, con la santidad de Dios en su totalidad. Porque yo le aseguro que nosotros ahorita todavía nos enojamos. Si les dicen algo, ¿verdad? Ay, de aquel que se atreva a decir, así somos, es nuestra naturaleza. Si viera que yo, mi abolengua es de Bengala, maderas de Guatemala, Sembrote como humán. Cuidadito y me dicen algo a mí. O los hermanos mexicanos, cuidado y me dicen algo. Pero es nuestra naturaleza. Por eso es de que nosotros debemos de ir muriendo, entregando. Ok, entonces Dios, es un llamado de Dios. Ahora, hermano, la pregunta, cuando ya solo me quedan 18 minutos, ¿cómo podemos ser santificados? Esa es la pregunta. Aquí ya llegamos al punto central del tema. ¿Cómo somos santificados? Bueno, entonces aquí es donde le decía que quiero hablarle de la diferencia que hay entre santidad y santificación. No es lo mismo, porque Dios es santo. Nosotros somos santificados en y por Dios. En nuestra naturaleza, hermano, no podemos ser santos. Santificados para un día cruzar la meta de la santidad. Aunque usted diga, es que yo que ya pensaba que me iba a ir volando, pastor, allá. Pero ¿qué alas de ángel o de murciélago? ¿Para qué tipo de alas tenemos? Que a veces pensamos que tenemos buenas alas para volar y hermano. Uy, aunque nadie me diga meme. Ay. Mire, entonces la pregunta, por nuestra naturaleza, es lo que le decía, ¿verdad? Nuestra naturaleza pecaminosa no nos deja. Si nosotros ya hubiéramos conquistado las áreas de nuestra alma completas y hubiéramos alcanzado ese nivel, ¿qué cree usted que hubiera pasado? A ver, ayúdeme. ¿Qué cree usted que hubiera pasado? ¿Habrá algún ejemplo en la Biblia de aquellos que alcanzaron ese nivel? Ah, ¿verdad? En la Biblia vimos 2 ejemplos. Bueno, 3 ejemplos. 3 ejemplos, le voy a poner 3 ejemplos. Pastor, ¿cuál es el tercero? El primero, dígame uno, pues, ya que me dijo que sí. Dígame uno, ¿cuál? Enoc, ¿verdad? ¿Y el otro? Elías, ¿verdad? Dice, hermano, que cada uno de ellos, tanto Enoc como Elías, ¿verdad? Dice que Enoc caminó 65 años él, ¿verdad? Viviendo la vida loca como él quiso. No lo dice la Biblia, pero sí dice, y anduvo Enoc 65 años. ¿Por qué hace una diferencia entre los 65 y de los 66 hasta cuánto? Hasta los 300, porque dice, y caminó 300 años, entonces son 365, ¿verdad? Entonces de los 66 a los 365 años, ¿por qué hace la diferencia? Oh, porque en uno hizo como él quiso. Quizás no había conocido a Dios. Pero de ahí dice que ese tiempo, 300 años, él caminó con Dios. Porque Dios siempre camina con nosotros, recuérdese. Pero que nosotros decidamos caminar con Dios es completamente diferente. Bueno, y Elías, el que decía, yo no soy mejor que mis padres, se deprimía,
y hermano, y a veces era aquel profeta que hacía descender fuego del cielo y al rato andaba encuevado, ¿verdad? Todo amedrentado. Y llegó a ese nivel, hermano. Entonces, y el tercer ejemplo, ¿quién es, pastor? Pues el Señor Jesús. Él caminó en santidad aquí en la tierra. Hermano, los primeros dos fueron arrebatados y el Señor fue muerto. En la cruz alcanzó la cúspide de la santidad, del sacrificio. En la cruz del Calvario le alcanzó el máximo honor, hermano. Muriendo. Qué difícil, ¿verdad? Porque si lo vemos de cualquiera de los tres ejemplos, vaya, 300 años, Dios santo, yo llevo ya 50, me faltarían 250. 3 vidas no alcanzan. Y Elías, hermano, también. Ahora, y el Señor Jesús murió. Claro, Él resucitó, pero le estoy poniendo el ejemplo. En la cruz Él alcanzó la cúspide, lo más alto. Entonces, no es lo mismo ser santo que santificado. Santo es Dios. Y Dios nos santifica a nosotros. O sea que nos deja probar su santidad, pues, ¿verdad? No como los títulos terrestres, ¿verdad? Su santidad. Y para no decir nombres, ¿verdad? Me imagino que usted ya entendió, ¿verdad? Pero ¿qué tendrá de santidad? A saber, solo el título quizás, ¿verdad? Ok, pero no me quiero meter tanto ahí porque la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo alcanzamos? Dios mío, ya. Por lo menos le voy a dar unos 2 y nos quedamos para el otro miércoles. Fíjese que la santificación es un fruto que nosotros tenemos que dar aquí en la tierra. Ok, ¿cómo así, pastor? Sí, mire, nosotros nos consagramos, nos apartamos, hacemos la voluntad de Dios, hacemos lo que a Él le agrada. Pero lo estoy diciendo bien rápido, pero cuesta, ¿verdad? Se nos atraviesa el enemigo o a veces se nos atraviesa nuestro pie como que tuviéramos 2 pies izquierdos, ¿verdad? Y no caminamos bien delante de Dios. Pero ese de santificación lo tenemos que dar todos nosotros aquí en la tierra. Y bueno, como veo que tiene ganas de leer, búsqueme Romanos capítulo 6 y verso 22. Alguien que lo busque ahí y lo lee y con el micrófono, por favor. Yo lo tengo aquí, pero quiero que lo lea. Y Romanos capítulo 6 y verso 22. Diga amén para que le lleven ahí el micrófono, ¿ok? O levante la mano ahí, ajá. ¿Tú lo tenés ahí? Ahí. Amén. ¿Cómo dice? Amén. Por el contrario, ahora habiendo quedado libres del pecado y hechos siervos de Dios, cogéis por fruto vuestro la santificación y por fin la vida eterna. Vaya, ¿qué le parece? ¿Qué le parece ese verso tan bonito? Dice, se lo voy a leer yo aquí en esta versión que tengo, dice Romanos 6, 22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Pero aquí dice 2 cosas. Fuimos libres del pecado y empezamos a servirle a Dios. Entonces vamos a dar como fruto la santificación y como resultado de eso la vida eterna. Es decir, vamos a llegar a cruzar la meta y vamos a estar con el Señor para siempre. Porque ahora, en este tiempo presente, todos nosotros tenemos por promesa la vida eterna. Todos tenemos por promesa la entrada al cielo. Todos tenemos por promesa el ir allá y conocer las calles de oro y el mar de cristal. Pero para poder llegar allá tenemos que santificarnos aquí. Mire, recuérdese que la salvación no es por obras.
La salvación no es por méritos, la salvación no es por lo que yo sé, sino que la salvación depende única y exclusivamente de aquel que murió y resucitó, que se llama Jesús. Él nos otorga la salvación y como promesa la vida eterna, el estar con Él para siempre. Pero si hay alguien que aunque le hayan dado esa promesa y ese gran regalo, nunca lo destapa, se aparta del Señor, se aleja, retrocede o se detiene y ya no sigue avanzando, ¿qué va a pasar con él? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Nosotros no somos de los que retroceden para desagradar a Dios y perder su alma. Bueno, no somos salvos, pues. Entonces, ¿cuál es ahorita es una garantía, es nada más una promesa. Por eso usted y yo, hermano, lo mejor que podemos hacer es lo que usted está haciendo hoy. Aquí, aunque allá afuera esté el mundo helado, usted está aquí ardiendo por el Espíritu Santo. Amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Ok, entonces, ay, Dios mío. Bueno, le voy a dar estos tres. Dios el Padre nos santifica, qué hermoso. Mire, es que si nosotros no podemos, 1 Tesalonicenses 5:23, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea que Dios el Padre es el que nos va a santificar. Por completo, dice. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la parucía del Señor. O sea que, ¿cuál es el propósito de que yo me santifique entonces? Ayúdeme, iglesia, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál sería por qué el Señor anhela que su iglesia se santifique? ¿Cómo? Amén. Aquí está, ¿verdad? Para la parucía del Señor, la venida. Esta palabra venida en el griego es parucía. Arrebatamiento. Para que estemos listos para ser arrebatados e irnos con el Señor. Porque usted sabe que hay algunas palabras, hay Apocalipsis, que empezó desde que el Señor Jesús se manifestó, ¿verdad? La parucía es una sola, en las nubes, y la epifanía, que es después, cuando todo ojo le va a ver, aún hasta los que le traspasaron, dice la Biblia. Pero eso ya no es para ser arrebatados, es para ser condenados y destruidos los enemigos de Dios. Entonces, ¿por qué el Señor anhela que nosotros nos santifiquemos? Porque entonces si nos santificamos nosotros, si yo decido santificarme, entonces el Señor nos va a dar su santidad. Y entonces nos vamos con Él, nos vamos arrebatados. Porque Él quiere estar con nosotros. Entonces, por eso dice aquí, que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es decir, que ninguna sola de nuestro ser integral se quede sin santificarse. Porque usted sabe que en el mundo hay doctrinas terribles de error, de demonios. Y hay una doctrina tan terrible que dice que el cristiano, aquel que ya es cristiano, aunque peque, no es él el que está pecando, ¿verdad? Sino que es su cuerpo, y como el cuerpo se va al polvo, no está pecando, no toca ni su alma ni su espíritu. ¿Qué doctrina más terrible? Eso es una doctrina de demonios y de error. Si nosotros somos un ser integral, sin el cuerpo no puede estar nuestra alma ni nuestro espíritu. Por eso es que debemos de estar integrados, ¿verdad? En integridad. ¿Sabe que cuando hay un cristiano que duerme, o cualquier persona, sea cristiana o no, duerme? Bueno, le digo a los cristianos, los no cristianos mueren. Dice que el cuerpo vuelve al polvo de donde fue formado. El espíritu, que es un regalo de Dios, el espíritu humano, vuelve a Dios porque fue el que lo creó. Aunque ahí todavía llegan a un lugar, ¿verdad? El espíritu humano llega a un lugar. Si alcanzó esto que estamos viendo aquí, si alcanzó la integridad, va a un lugar llamado la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Ahí ese espíritu,
Y si no, si es un espíritu irredento que no alcanzó el nivel, que se chanfleaba, que no se consagraba o que no conocía de Dios, va a la Babilonia. Es donde, hermano, entonces ocurre una desintegración. Qué cosa más horrible. Y el alma, todavía falta el alma. El alma es la que va a juicio, se pierde. Por eso es de que dice que Babilonia es cueva de espíritus. Y no solo de espíritus inmundos, espíritus humanos que no fueron, que no alcanzaron. Y el alma se va al infierno a padecer. Y el cuerpo, qué cosa más terrible. Pero entonces, el Padre desea que nosotros nos santifiquemos. El Padre nos santifica por completo, es decir, espíritu, alma y cuerpo. Mire, el hecho de que usted esté aquí en su cuerpo, aunque su alma de repente, ay, está muy frío, quedémonos. El espíritu que está vivo adentro, el espíritu humano, escuchó la voz del Espíritu Santo que le dice, no, vamos a la casa de Dios. Hay lugar para todos, hay lugar para todos. En la familia de Dios, mucho amor y felicidad. Y venimos a la casa de Dios. Hermano, ¿acaso? Mire, allá afuera y aquí está bien frío. Pero hermano, viene un día donde el Señor nos va a dar la recompensa. Te va a recompensar por todas las cosas, te va a reivindicar, hermano, por todo lo que tú hiciste, lo que dejaste de hacer, aquello que buscabas consagrarte a Dios. Viene el día de la recompensa, hermano, amén. Tengo 2 minutos. El Señor Jesucristo también nos santifica. Primera de Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Aleluya. A los que han sido santificados en Cristo Jesús. Llamados a ser santos. O sea, ese llamado lo tenemos. Ese llamado a ser santos, dice. Con todos los que en cualquier parte invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces el Señor Jesucristo nos santifica. Vemos que el Padre santifica nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Aquí dice, a la iglesia es santificada por el Señor Jesucristo. Y 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces vemos que el Padre desea nuestra santificación, nos santifica en todo nuestro ser. El Señor Jesucristo, hermano, trabaja en su cuerpo, que somos nosotros, la iglesia, y el Espíritu Santo, hermano, trabaja por medio de la fe, para que un día alcancemos la talla que quizás ahora tal vez solo la anhelamos. Yo por lo menos, yo espero que todos los que estamos acá y los que nos están viendo anhelen alcanzar esa meta de la santidad. Puede ser que quizá en tu casa te digan, no, que ni cristiano pareces, pero desea ser cristiano, desea agradar a Dios con todo su corazón, aún con sus errores y con aquellas cosas que le cuesta entregar. Si lo reconoce, dice, Señor, necesito tu ayuda. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Tenemos la promesa del Padre, la ayuda del Hijo, y entonces nos toca que buscar la comunión con el Espíritu Santo para que Él nos ayude a santificarnos y que un día, hermano, podamos dar esa talla y hermano, y de verdad, fíjese, alcanzar ese nivel. Y cuando se escuche la trompeta, cuando, hermano, nosotros vamos a saber el momento exacto en que va a venir el Señor.
Lo vamos a percibir en nuestro ser. ¿Cómo? No me pregunte, pero no sé, pero porque como tenemos el Espíritu vivo y tenemos al Espíritu Santo, nos lo va a hacer sentir. Ya, ahí está, ya, prepárate. Nos vamos, aleluya. Qué triste sería que por no alcanzar en todas las áreas de nuestra vida, o en nuestro ser integral, espiritual, mi cuerpo, vayamos a ser dejados. O peor aún, perdernos por completo. No es casualidad, no es casualidad todas las cosas que están pasando alrededor del mundo, que suenan y suenan. Esas son como alarmas, ¿verdad? Que están sonando y que nos están diciendo: Iglesia de Jesucristo, santifícate más. Iglesia de Cristo, santifiquémonos más, porque el Señor viene pronto. Entonces ese es el llamado. Y si los que estamos acá o los que están allá en las redes dicen sí a ese llamado, pongámonos de pie y digámosle con sus propias palabras, porque aquí lo que interesa es la sinceridad del corazón. Primero debemos de reconocer cómo estamos delante de Dios. Reconocer si en verdad estamos caminando en santidad, si nos estamos santificando delante de Dios, si estamos dejando que el Espíritu de Dios nos santifique. Y si no, esta noche con nuestras manos en alto le podemos decir: Señor, Señor, aquí estoy. Dame más de ti. Oh Señor Jesús. Por favor, Señor, Espíritu Santo, ayúdanos, Padre. Nuestra humanidad nos gana. Nuestra humanidad, Señor, nos gana, pero el auxilio de tu Espíritu Santo nos da acceso, nos da esperanza. Por favor, ayúdanos a consagrarnos completamente delante de ti. Por favor, Señor, que un día podamos escuchar la trompeta e irnos contigo en ese arrebatamiento, Padre. Pero hoy tomamos la decisión una vez más. Reconocemos tu santidad. Reconocemos que tú eres santo. Reconocemos, Señor, que tú eres santo. Anhelamos santificarnos para ti. Oh, sí, Señor. Reconocemos que por nosotros mismos no podemos. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu. La ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy es un buen día, iglesia, para que levantemos esa oración con todo nuestro corazón. Que sea una petición constante, no solo hoy, todos los días, a cada momento. Señor, santifícame. Quiero santificarme, que cuando tú vengas esté listo. Borra mis pecados, limpia mis pecados. Que tu sangre nos limpie, nos preserve. Oh, sí, Señor. Reconocemos tu santidad, que tú eres santo. Solo tú eres santo. Santo, santo eres. Oh, sí, Señor. Digámosle una vez al Señor: Santo, santo, santo. Dígale: mi corazón. Oh, sí, Señor Jesús. Sí, Señor. Sí, Padre, sí, Hijo. Sí, Espíritu Santo. Mi corazón sabe decir: Santo eres tú. Padre, en el nombre de Jesús,
Te pido, Señor, que la palabra sembrada lleve fruto abundante, Señor, en tu pueblo. Que provoque en nosotros, que provoque en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro espíritu, aún en nuestro cuerpo, el santificarnos delante de ti, el entregarnos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, que de parte tuya venga una fortaleza, una fuerza sobrenatural, Señor, en tu pueblo, en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Que donde quiera que vayan, el bien y la misericordia, Señor, les acompañen, Señor. Y que de parte tuya, Señor, siempre venga ese anhelo de consagrarse cada día más y más para ti, Señor. Como pastor, bendecimos a tu pueblo y te pido que los lleves en paz a sus casas, Señor, con un corazón, Señor, que anhela cada día más de ti el santificarse, Señor. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Y amén. Dale una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Cristo viene. Aleluya.